Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 13 de junio del 2016 nuestra lección lleva por título El Nuevo Pacto. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien bendiga este momento. Oremos. Eterno y amoroso Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por la vida que nos da. Gracias por la oportunidad de permitirnos nuevamente estar aquí para compartir su santa palabra. Le suplicamos su Santo Espíritu sea en nuestro medio, que usted nos dé discernimiento para esta hermosa lección, que sea de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Padre, suplicamos el perdón de nuestros pecados y así también una bendición especial por cada persona que nos escucha en este momento. Padre, que su palabra no regrese vacía. Quédese pues con nosotros y todo esto se lo suplicamos en los méritos sagrados de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la lección número 12 titulada Los días finales de Jesús. La cita bíblica para memorizar la encontramos en San Mateo capítulo 26, verso 31. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La cita bíblica para memorizar es bastante conmovedora. Creo que nosotros podemos percibir que en esta lección nuestro Señor Jesucristo se está acercando a los momentos más difíciles de su vida, los momentos finales antes de su muerte en la cruz. Y nosotros sabemos que tenemos un don que nuestro Padre Celestial confirió en nuestras manos. Y este don fue utilizado por muchos personajes de los cuales hemos estado estudiando a través del Evangelio de San Mateo. Y por ejemplo en esta semana vamos a estudiar sobre Pedro, sobre Judas. Ayer estudiamos sobre María, la mujer con el vaso de alabastro para ungir a nuestro Maestro. Y ellos tuvieron que hacer elecciones en su vida, tomaron decisiones. A veces nosotros tomamos muy en poco que cada decisión y cada elección que nosotros tomemos en nuestra vida a veces repercute en grandes dimensiones, como por ejemplo traer al Hijo único de nuestro Padre Celestial a morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús también tuvo que hacer elecciones. La mayor de ellas es ir a esa muerte tan sanguinaria, tan humillante, a esa cruz en donde solamente perecían las personas malas, las personas que merecían ese castigo. Pero Él no lo merecía, pero lo hizo. Eligió hacerlo por amor a ti y a mí. Y fue la decisión más grande, porque nosotros cuando leemos a Mateo 26, vemos una parte donde dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea conforme yo quiero, sino como tú quieres, conforme a tu voluntad. Nuestro Señor Jesús sabía lo que le deparaba y Él sabía lo difícil que era esa hora que se estaba acercando. Nosotros no podemos comprender eso, porque si lo hiciéramos, nosotros seríamos los hijos más obedientes que tuviera el Padre Celestial. Para entrar a nuestro estudio de hoy, vamos a darle lectura a San Mateo 26 de los versos 17 al 29. Dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino
de mi Padre. Cuando se acercaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era el momento de la Pascua. Ellos celebraban en memoria, si nosotros recordamos, la Pascua se celebraba en memoria de cómo nuestro Padre Celestial había librado al pueblo de Israel de los egipcios, de la esclavitud de Egipto. Y entonces los llevó por el desierto, y para conmemorar esta libertad que les había otorgado, ellos celebraban comiendo hierbas amargas y comiendo pan sin levadura, y después sacrificaban a un cordero para el perdón de sus pecados. Esto era conmemorativo para ellos. Lo que no entendían los discípulos es que esta Pascua ya no sería como las anteriores. Esta Pascua se estaba preparando porque ahora el verdadero Cordero Pascual estaba a punto de ser sacrificado. ¿Para qué? Para renovar el pacto. Sabemos que un pacto es un convenio entre dos partes, las cuales conllevan ciertas responsabilidades que se tienen que cumplir. Si nuestro Padre Celestial estaba cumpliendo su pacto con su creación a través de la vida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, entonces la creación de este Padre Celestial debe de cumplir su pacto a través de la obediencia. Y es la única forma en la que nosotros podemos obtener vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador del mundo está observando estos días conmemorativos con los 12 discípulos porque él sabía que su hora había llegado, dice su palabra. Y él sabía que su sacrificio estaba a las puertas. Y este era el momento para beber la copa de la ira que él no merecía beber. Pronto él iba a recibir este bautismo final de sufrimiento, pero estas horas que le quedaban, él quería pasarlos con sus discípulos. Sabemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue de servicio abnegado porque Él dijo en su palabra que Él vino a servir y no a ser servido. Es algo que nos enseña a nosotros. Y estas enseñanzas se las repitió a sus discípulos. Lo hizo a través de ilustraciones, de parábolas y de todo lo que Él tuvo en sus manos para enseñarles. Sin embargo, tristemente, cuando leemos El deseado de todas las gentes en la página 599 y en la página 600, vemos que a pesar de todas las enseñanzas que hizo nuestro Señor Jesucristo, los discípulos no entendieron todavía su ministerio. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Nos hablan de un nuevo pacto, nos hablan de la gracia de Dios y nosotros no nos cansamos de hablar del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cristo me ama, amén. Dios me ama, amén. Pero de tanto amor que nos ha rodeado en nuestros días, nuestros corazones se han llenado de egoísmo de tal manera que nosotros no hemos cumplido con la parte que nos corresponde. Y es la obediencia perfecta. Cuando nuestro Señor Jesús se reúne con los discípulos en este aposento alto, a pesar de que ellos percibieron la tristeza que arrobaba el rostro de su maestro, a pesar de todo eso, todavía en sus corazones existían celos, rencillas acerca de quién sería el mayor, porque ellos pensaban que nuestro Señor Jesús sería coronado como un rey terrenal. Y a pesar de todas las enseñanzas que les daba nuestro Señor Jesús, su mente seguía afianzada a este mundo, y así nos pasa a nosotros. A pesar de todo lo que vemos, seguimos amando este mundo, y es lo que nos está separando del amor verdadero de nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Señor Jesús les expresa, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque de una vez les digo que no voy a volver a comer de ella, no voy a volver a beber de este vino, hasta que el reino de mi Padre venga, hasta que el reino de nuestro Padre Celestial venga, porque Él lo que deseaba es dejar en claro ese pacto de amor y de misericordia que se menciona en el Génesis. Y nosotros leemos Génesis 17:7, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Nuestro Padre Celestial toda la vida se ha tratado de mostrarse como el amor más grande que nunca nosotros hemos conocido. Y lo hizo a través de su Hijo amado, algo palpable para nosotros. Pero a pesar de este pacto de gracia que estableció desde con Adán en el Edén cuando ellos pecaron, a pesar de renovarlo con Abraham, a pesar de renovarlo con el pueblo de Israel después de cuando los libró de la opresión de Babilonia, a pesar de todo eso, nosotros seguimos hablando del amor de Dios y del nuevo pacto, pero nosotros no hemos entendido la responsabilidad que conlleva formar parte
de este nuevo pacto. El pacto que tenía nuestro Padre Celestial anteriormente era obedece y vivirás. Nosotros lo podemos leer en Ezequiel, lo podemos leer en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, y el nuevo pacto que establece nuestro Señor Jesucristo realmente son sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? El perdón de los pecados, la gracia de Dios para renovar nuestros corazones y para poner nuestro corazón en armonía con los principios de las leyes de nuestro Padre Celestial. Hay un párrafo de la Review and Herald de septiembre 29 de 1896 que dice así: así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre tibia sobre el propiciatorio mientras ascendía delante de Dios la nube fragante de incienso, así también mientras nosotros confesamos nuestros pecados e imploramos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, deben ascender al cielo nuestras oraciones fragantes por los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, debemos recordar que hay uno que puede quitar el pecado y que está dispuesto a salvar al pecador y con anhelo de hacerlo. Pagó el castigo de todos los pecadores con su propia sangre. Dios quitará todo pecado que sea confesado delante de Él con corazón contrito. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si antes se tenía la fe de que la sangre de un cordero, la sangre de un becerro, la sangre de los animalitos podía limpiarlos de su pecado, ¿por qué ahora que nosotros hemos visto vertida en la cruz del Calvario la sangre del Cordero Pascual inmolado, que es el Hijo de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nosotros aún no nos arrepentimos de corazón y nos convertimos de nuestros malos caminos para que nuestros pecados realmente sean perdonados? ¿Qué pasa en nuestra vida? Amamos tanto este mundo que nos hemos distraído con él. Hablamos tanto del amor de Dios, pero hacemos poco para mostrar ese amor en consecuencia al amor que Él nos tuvo primero. ¿Acaso se aparta Dios de la justicia al manifestar misericordia hacia nosotros como pecadores? No, Dios en ninguna forma deshonra su ley permitiendo que sea transgredido impunemente, porque bajo este nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para que nosotros recibamos vida eterna. Si nosotros como pecadores nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, vamos a encontrar perdón mediante el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo que se hizo en nuestro favor. Esto nos puede asegurar el perdón, pero sin embargo, si nosotros no creemos y no nos arrepentimos, de nada sirve este sacrificio del Hijo único de nuestro Padre Celestial. Señales de los tiempos del 28 de junio de 1905 dice: la expiación que ha sido lograda para nosotros por Cristo satisface plenamente al Padre. Dios puede ser justo y a la vez ser el que justifica a los que creen. Es suficiente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros, pero nosotros no lo valoramos. Cristo no solo estaba para consumar un gran sacrificio, en realidad Él estaba cumpliendo el pacto que convino con su Padre desde la fundación del mundo. La provisión que se hizo desde antes de la creación de este mundo para salvarnos si nosotros éramos atrapados en las garras del enemigo. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. Así es el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sufrió tanto en este momento. En esta cena, los discípulos no entendieron el propósito de esta cena. Nosotros no seamos igual. Ya hemos visto, ellos no tenían testimonio palpable, pero nosotros lo tenemos ahora. Ellos, cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo y ellos recibieron al Espíritu de Dios en sus vidas, ellos cumplieron con la gran comisión y ellos creyeron en Jesús, en el perdón de sus pecados y predicaron el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos de predicar, pero no podemos predicar el arrepentimiento porque ni siquiera tal vez hemos experimentado el arrepentimiento genuino en nuestra vida para que este nuevo pacto sea válido
en nuestra vida como cristianos. La fe por la cual vivo, en la página 78, dice: cuanto más consideramos este tema, más profundo lo hallamos, y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. Los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso, la redención de la raza humana. No es algo sencillo, no fue algo simple, en realidad no fue algo simple, y eso lo vamos a estudiar durante esta semana. Nosotros debemos de arrepentirnos. Nuestro Señor Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, y Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué nos dice en Hechos 3:19? Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 5:21 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Pero hay una pregunta importante que viene en Romanos capítulo 2, verso 4. Y dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Estamos acaso menospreciando la bondad, la misericordia, la tolerancia, la paciencia de nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros debemos de estar conscientes que este nuevo pacto, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, no quiere decir que la gracia es barata, no quiere decir que la salvación es barata, no quiere decir que el perdón de nuestros pecados es barato, porque se pagó un alto precio. Nuestro Señor Jesucristo era el único que podía pagar ese precio, y así se manifestó el amor de nuestro Padre Celestial. Este nuevo pacto conlleva una responsabilidad que nosotros, para estar bajo este nuevo pacto, debemos de tener una perfecta obediencia para que podamos recibir la vida eterna, y que ese don de libre albedrío en realidad termine siendo una bendición para nuestra vida y para la vida de nuestros semejantes. Que Dios bendiga su palabra. Le agradecemos al Señor porque nos permite nuevamente estar con ustedes. Gracias a sus oraciones, porque gracias a que Dios escucha nuestras oraciones, podemos continuar con este hermoso ministerio. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla, les invitamos a dejar allí algún mensaje o algún pedido especial de oración. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.